Mi nombre es Joaquín Barriga, tengo 24 años, soy fotógrafo y diseñador. Eh, bueno, la verdad es que tengo una relación bastante cercana. Desde muy pequeño siempre he estado ligado a actividades que tienen que ver con memoria, derechos humanos, principalmente por mi historia familiar, ya que mi bisabuelo estuvo en Isla Dawson, fue torturado y posteriormente vivió el exilio en Argentina, igual que mi madre, y esa es mi conexión con la dictadura. Bueno, acerca de mi experiencia, principalmente ha afectado mi forma en cómo veo la vida, cómo entiendo la memoria y cómo finalmente siempre temas ligados a los derechos humanos han sido para mí muy importantes. Bueno, la verdad siempre he estado participando en actividades, ya que mi madre siempre ha estado ligado a este mundo y la verdad siempre he estado interesado en esto, en participar de actividades, ya sea como grabando videos, fotografía y sobre todo documentando lo que sucede en este tipo de instancias. Un ejemplo podría ser la cartografía, la portada de la cartografía de sitios de memoria en Magallanes, diversas rutas de memoria que también he registrado y actividades varias que tienen que ver con ya más la calle, festivales, marchas y manifestaciones. Lamentablemente creo que hoy en día existe bastante negacionismo al tema y una suerte de intento de anular nuestra historia y nuestra memoria, cosa que me parece terrible. Y hay mucho desconocimiento, mucho desconocimiento, la verdad. Lo he visto con mis pares, con mis amistades, que todavía, por ejemplo, no entienden cuál es la importancia de seguir conmemorando estas fechas, de seguir luchando por esta memoria, por este rescate histórico de lo que sucedió, en pro de un avance, finalmente. La verdad es que hace un tiempo tenía una concepción de la idea, lo entendía desde el punto de vista más académico. Hace poco nos tocó a mí y a mi madre cuidar a nuestro bisabuelo, que actualmente está con Alzheimer y con episodios de estrés postraumático, y ahí recién como que logré entender lo que es el daño transgeneracional. Onda, vivir día a día y revivir todos los días junto con él lo que le hicieron, la tortura, lo que le hicieron a sus amistades, cómo lo separaron de su familia. Y sí, ahora lo entiendo. Es bastante más potente de lo que creía y es algo que también ha ido formando parte de mí y lo que soy actualmente. Primero, con el reconocimiento de este daño, que se entienda, que la gente logre dimensionarlo, el daño que se hizo no solamente a las personas involucradas, sino a la familia. O sea, eh, por ejemplo, hay ciertas cosas, ciertos miedos que se traspasan de generación en generación, ciertas aversiones a ciertas instituciones,
como este recelo a todos los uniformados, por ejemplo. Es algo que no sabría describir muy bien, pero sigue estando la herida abierta, tanto para las personas que lo vivieron y para nosotros, pues, la familia, que ve el resultado del daño ocasionado. La verdad no se me ocurre cómo relacionarlo, pero creo que el estallido social fue el fruto de tantos años de injusticia, tantos años de desequilibrio político, social, y en cierta parte son las huellas que nos dejó también la dictadura. O sea, el rencor, la rabia sigue latente hoy en día en muchos de nosotros, y sobre todo el hambre de justicia. Principalmente de registros fotográficos y videos. Constantemente iba a las manifestaciones, mañana, tarde, noche, a participar de todo lo posible. Y dentro de todo, para mí fue un proceso bastante bonito, donde conocí mucha gente y también viví en carne propia la unidad que se da en la calle, que lo encuentro algo maravilloso, esa fuerza, esas ganas alentadoras de seguir luchando. Y eso, para mí, a pesar de todo lo terrible que sucedió y cómo se violaron los derechos humanos en este país, a mí me enseñó mucho en varios aspectos. Podría ser que hay mucho que hacer, que hay mucho que trabajar, ya sea con la gente, principalmente con la gente, con las comunidades, y acercar todos estos conocimientos que de repente tienden a ser como de libro, un poco empaquetados en un nicho específico. Falta mucho por trabajar para que se reconozca de forma más amplia. La verdad es que fue una experiencia súper fuerte. Me removió harto dentro de mí. Justamente como les había comentado, el hecho de cuidar a mi bisabuelo y vivir en carne propia todo lo que él vivió y recordarlo constantemente, fue un acto igual de reparación para mí. Estar y pisar el lugar donde estuvo su celda fue algo que me conmovió mucho. No sé, es difícil de explicar lo que se siente de estar en el mismo sitio en el que a tu bisabuelo, al que tanto quieres y que tanto se alegra de verte todos los días, le hicieron tanto daño. Fue muy fuerte, la verdad, me dolió bastante, pero también necesario. La verdad todavía no lo he procesado lo suficiente como para entenderlo, pero en mi caso personal, para mí fue muy importante el estar ahí, volver tangible el lugar, el sitio del que tanto había oído, del que tanto había hablado con mi familia, de las atrocidades que escuché. En un principio sentí felicidad por el viaje. Siempre es grato conocer un lugar nuevo y tener la posibilidad además de recorrer el estrecho. Para mí es algo maravilloso. En cierta parte agradecí mucho eso, pero también sentía mucho miedo. Sentía mucha tristeza y como ansiedad de saber que iba a vivir lo que iba a vivir finalmente. Escuchar tantos relatos, llorar a moco tendido. Eso, sentí mucho miedo, la verdad. Poco a poco el miedo fue desapareciendo y me fui sintiendo
mal, me fui sintiendo más mal. Me acuerdo que fue muy desgastante energéticamente ese viaje. Sentí como que hubiese viajado semanas. Y claro, tal vez fue un viaje mucho más largo de lo que yo dimensionaba. Un viaje a la memoria, a la historia, a mi historia familiar. También estuve fotografiando. Era un poco la manera que tenía de sostenerme a mí mismo en ese momento, escapando por la fotografía y perdiéndome un poco en eso. De hecho, me alejé bastante, en un rato bastante de las actividades porque necesitaba como conectar con las emociones que estaba teniendo en ese momento. Y la fotografía en cierta forma fue un proceso catártico, se podría decir. Aún así siento que me faltó tiempo. Si tuviera la oportunidad de ir de nuevo a registrar más cosas, estaría bueno, me gustaría bastante, la verdad. Lo sueño con justicia, memoria y reparación. Bueno, bastante fuerte, la verdad. Para mí siempre fue muy chocante escuchar lo que le hicieron. Eh, Crecí escuchando el odio que él tenía hacia los militares, hacia los marinos, hacia los carabineros. Un odio que además yo siento muy injustificado. Tal vez hasta también lo siento. Y nada, fue la verdad muy intenso crecer con eso también. Desde niño crecí en parte con ciertos temores, sobre todo por el activismo político de mi madre. Siempre en ciertas situaciones vienen miedos irracionales de que le vayan a hacer algo, de que pase algo y yo no me entere y no estar ahí. Eso. Después ya de grande evidenciar cómo eso repercutió en su estado mental y físico, fue muy doloroso, bastante doloroso. Cómo pueden romper tanto una persona. Acabar con cada recuerdo bonito y que todo solamente quede el daño, me parece doloroso. Él me comentó y escuché como en varias ocasiones en Isla Dawson los lanzaban al mar cuando estaba congelado en pleno invierno. Me contó también cómo aplicaron electricidad en sus genitales, en su cuerpo, cómo lo obligaban a presenciar torturas de sus compañeros o de otras personas. Un relato que siempre me chocó mucho fue que una vez me contó de que vio y presenció como un militar introducía un ratón dentro de la vagina de una mujer. Esa imagen quedó grabada en mi memoria. Y eso. También me contó cuando lo trasladaban del regimiento Cochrane a lo que llaman el Palacio de la Risa o la Casa de los Derechos Humanos. La incertidumbre que él sentía de no saber a dónde iba, si iba a regresar. Siempre hablaba de que reconocía más o menos dónde estaba por el ruido. Y también me impactó demasiado el hecho de que ellos en ese lugar no solamente presenciaban o sentían la tortura hacia ellos, sino que la escuchaban a través de todos los sentidos, con el tacto,
y escuchando, no sé, no logro dimensionar la verdad los gritos de horror que alberga ese lugar. Actualmente pena. Me apena mucho que el sitio no esté en uso y que esté completamente quemado. Me da impotencia también ver el estado en el que está. Y sobre todo lata por saber que ya no existe, no se pueden hacer tantas actividades en torno al reconocimiento del sitio. Y, y eso. Fui, fui un día a la Casa de los Derechos Humanos y observando logré ver que había un pequeño arbolito creciendo dentro de las grietas de este sitio quemado y destruido. Y, y me llamó mucho la atención la metáfora viva que estaba ahí. Un arbolito creciendo en ese lugar que hoy está destruido y que alberga tanto dolor aún dentro de sus paredes. De forma extraña, la verdad. He estado como todo este tiempo igual con la mente en otro lado, muy preocupado también de mi bisabuelo. Eh, y no sé, la verdad este año no he participado mucho, no participé de actividades. Supongo que, no sé, algo en mí no se siente listo aún desde que empecé a vivir este proceso con él y este camino hacia su degradación. Todos estos temas me conmueven mucho más y es más difícil para mí eh, enfrentarme a estas actividades que antes siempre lo hacía, pero hoy en día para mí es distinto. No, no sé cómo explicarlo, la verdad. Siento que en mí algo se abrió, una cicatriz que creía que ni existía, hoy en día me arde. Me parece súper importante recolectar los relatos de nosotros, la segunda, tercera generación, cuarta generación, y que no se pierda esto. Es algo que no se está haciendo actualmente y me parece muy valioso tener estas conversaciones y que en cierta forma se puede reconocer todo el daño causado que nos trajo la dictadura y que hoy en día siguen latentes muchas heridas y hay mucho que hacer, mucho que reparar. Y esta es una muy buena medida para eso, encuentro yo, ya que existen los testimonios de personas de nosotros, me parece grandioso. Esta es la fotografía de la cartografía de sitios de memoria que logré retratar. Me parecía bastante interesante rescatar este pequeño hálito de vida creciendo en este lugar destruido que hace poco habían quemado, y me pareció muy interesante la metáfora del árbol creciendo en este sitio donde hubo tanto daño. En cierta forma es una metáfora de la memoria
que se mantiene viva y en pie a pesar de todas sus adversidades. Y eso les podría comentar.